hay cabezas aquí. A mí ya no me queda cabeza, que sepáis. Ya me siento como un robot haciendo todos los días lo mismo. Pero bueno, dentro de la compra hay factores muy importantes, ¿no? Por un lado hay que saber hacer la compra, pero aquí hay un factor muy importante que es hay que poder hacer la compra, ¿no? Veíamos la semana pasada cuando veíamos la transición nutricional, en todos los cambios de hábitos alimentarios que se producen en una sociedad siempre hay de fondo hoy hay un desarrollo o una falta de recursos económicos, ¿no? Es básico el tener recursos para comprar para hacer una compra adecuada. Por favor, no toquéis la presentación, ¿vale? Es básico tener recursos para hacer una compra adecuada, es básico que el país o que el Estado tenga un desarrollo económico adecuado para poder tener una industria agroalimentaria adecuada. Y luego también es muy importante también las estrategias fiscales que pueden aplicar en el tema de la alimentación, ¿no? Durante mucho tiempo, pues igual todo el tema de los productos integrales, ecológicos y demás, muchas veces se le ha añadido un plus, un IVA excesivamente alto, cuando, bueno, ahí se ve clarísimamente qué intereses se quieren primar frente a otros, ¿no? Yo creo que toda la alimentación debería tener un IVA básico del 4%, pero bueno, ahí hay unos intereses que a mí personalmente, seguro que entre vosotros hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto, ¿no? El tema está en que la economía es básica para poder hacer una compra adecuada y saludable, porque por desgracia hay muchos alimentos que consideramos primarios que son muy esenciales. Por ejemplo, la fruta es muy cara, alimentarse de fruta y fruta rica es muy cara, ¿no? Entonces yo creo que sería importante hacer unas reformas fiscales que mejoren el acceso a los alimentos más saludables y incluso que penalicen alimentos menos saludables. Vale. Bueno, siendo conscientes que la alimentación es lo básico, ¿no? Ya decía Hipócrates, ¿no?, que el alimento sea tu mejor medicina. Somos lo que comemos, es decir, es muy importante saber lo que comemos, porque al final eso es de lo que nos alimentamos, de lo que nos nutrimos y de lo que nos puede generar diferentes enfermedades, ¿no? No vamos a decir que la alimentación es el único factor que influye en los problemas de salud, pero sí que es un factor importante, ¿no? Hablábamos que tanto los cánceres como las enfermedades cardiovasculares son las dos enfermedades de mayor prevalencia, bueno, de mayor mortalidad en los países desarrollados, y bueno, y dentro de esos dos grupos de enfermedades la alimentación es un factor muy importante, ¿no? Pero yo también creo que cuando hablamos de alimentación, un mensaje que yo siempre quiero transmitir es que tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Que muchas veces buscamos lo mejor, lo más saludable y nos obsesionamos y acabamos enfermando de la cabeza. Entonces, yo me imagino que me lo habréis oído decir, porque muchas veces lo digo. Yo cuando era pequeña, cuando era ITAM, siempre decía, lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo no entendía. Digo, mi padre está pirado, no sé qué quiere decir con esa frase, como que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y yo creo que con los años lo he entendido y lo intento aplicar en todo, ¿no? Y incluso en la alimentación, yo creo que también es muy adecuada esta frase. Tenemos que pensar en la alimentación, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar la alimentación, pero no tenemos que obsesionarnos porque eso sea la única vía de salida, ¿no? Yo creo que vamos buscando lo mejor y nos quedamos en el camino. Yo creo que es mejor aprender a interiorizar los hábitos saludables, aprender a tener una alimentación saludable, pero siendo consciente que no hay que ser, o sea, que no es pecado tener hábitos hay algunos caprichos no tan saludables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a mí es el mensaje más importante, el ser consciente de lo que comemos, el ser consciente del qué es saludable y qué no es saludable, y en base a eso decidir, pero bueno, no sin obsesionarnos y sin volvernos locos por no cumplir al 100% siempre las recomendaciones sanitarias, ¿no? Dentro de la alimentación saludable o dentro de unos hábitos saludables, un tema que está cogiendo mucha importancia y ahora con el confinamiento se está reforzando brutal. Ya sabéis que yo no soy amiga de las redes sociales, no soy seguidora de las redes sociales, pero bueno, tengo gente cercana que sí, y me van informando, ¿no? Uno de los problemas que tenemos nosotros para tener unos hábitos saludables es la falta de planificación. Lo que planificamos generalmente es más saludable.
o lo hacemos más saludable, salvo la fiesta del domingo, que es el cumpleaños del sobrino, me digo, pero el mayor problema que tenemos en la alimentación es aquello que no planificamos, ¿no? Aquello que picamos, aquello que llego tarde y me preparo algo rápido y como no sé qué. Esos gestos generalmente suelen ser los menos saludables. Entonces, siempre se ha dicho que para tener unos hábitos saludables prolongados, es decir, que nos duren para toda la vida, y tenemos que aprender a planificar las comidas, ¿vale? Hay un movimiento muy fuerte, sobre todo más es en el mundo anglosajones, pero bueno, también está llegando aquí, que es el meal prep, ¿no? Que consiste es el planificar la dieta de la semana y dedicar jornadas puntuales a la comida para la planificación de la semana, ¿no? Yo creo que uno de los problemas en los cuales no planificamos la comida o no comemos todo lo tan saludable que nosotros sabemos que deberíamos de comer porque no dedicamos el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque te vas pronto, salvo ahora, ¿no? Pero te vas pronto a trabajar, vienes corriendo, haces la compra, pero como de rápido se te olvida, ay, que no tenía cebollas, ay, que no tenía no sé qué. El día a día nos impide tener unos hábitos y el planificar la comida adecuadamente. ¿Qué es lo que promueve este movimiento? Es dedicar 1 o 2 medias jornadas a la semana y planificar la comida, ¿no? Hay como diferentes estrategias, diferentes trucos, pues bueno, pues el clásico del cocido, ¿no? de toda la vida, ¿no? El hacer cocido, el tener carne, el tener el garbanzo, el tener el caldo, pues eso, pero con una mayor variedad y mayor opciones, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que el meal prep sea lo más adecuado, ¿no? Pero esto es lo que promueven, es dedicar el fin de semana a determinadas comidas, dejar determinados ingredientes preparados, cocidos, elaborados, cortados, congelados en diferentes momentos, para que en el momento que yo vaya a preparar la cena, tenga todo muchísimo más fácil, ¿no? Y no tenga que empezar a pochar la cebolla, que no tenga que escaldar la verdura, entonces, de tener todo más organizado, de tal manera que sepamos cuánto qué vamos a cenar cada día y no digamos, ay, es que he llegado tarde y no me ha dado tiempo. Es decir, tener todo más planificado, ¿no? Sin ir al meal prep, que bueno, ya os digo, es algo como un movimiento muy yankee, por decirlo así, pero también os digo una cosa, que lo que está ahí en 3 años, aquí llega a pasado mañana, ¿no? Entonces, lo que intentaba deciros con de la planificación de la comida, yo desde luego lo he visto durante este confinamiento, ¿no? Como tenemos más tiempo, tenemos que pensar mucho más lo que compramos, porque antes, bueno, pues cuando ibas a por los niños cogías la lechuga o hay el pan, hay la leche, hay que se me ha olvidado, y subías y bajabas sin ningún problema. Ahora que estamos controlando mucho más los viajes que hacemos a los supermercados, solamente por no hacer las colas, ahora que estamos controlando mucho más y que tenemos más tiempo porque estamos más tiempo en casa, yo sí que he notado, ¿no?, la importancia de planificar las comidas y no tener tantas cenas o tantas comidas o tantos momentos en los cuales incumplimos esas comidas más tanto menos saludables, ¿no? Entonces, la importancia de la planificación, y lo que está claro es que para tener una buena planificación tenemos que hacer adecuadamente la compra. Es decir, todo es una cadena. Tenemos que pensar bien en lo que tenemos que comer, tenemos que pensar bien qué ingredientes necesitamos para esas comidas y contar con una pequeña previsión, ¿vale? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene...? Bueno, se me ha caído esto. Ah, vale. Oye, si tenéis preguntas o si queréis comentar algo, hablar, levantar la mano y hablar sin problema. Que yo hablo y bueno, tampoco... espera, que se me aquí. Bueno, entonces, el tema de preparar comida es la importancia de hacer una compra, ¿vale? Pensar qué vamos a comer, es decir, bueno, yo hoy voy a hacer la compra, pues pensar qué voy a comer esta semana o hasta qué día, o si hago 1 o 2, pero dependiendo de cuántas veces, con qué frecuencia hagamos la compra, pues bueno, programar las comidas, la importancia de hacer Esperanza, quita el micro, por favor, que igual al caer se te ha activado y oímos el... Sí, perdona, se me ha activado solito. Vale. Bueno, entonces, la importancia de hacer la compra, siempre se ha dicho, ¿no? Sin prisa, sin hambre, ¿no? Porque al final cuando vamos con hambre vamos pensando más en lo que nos apetece en ese momento. Entonces, el hacer la lista, una lista de la compra adecuada,
tener unas listas elaboradas, porque más o menos el patrón de la alimentación siempre se repite semanalmente, ¿no? Podemos tener algún alimento, es decir, igual no hacemos croquetas todos los días, pero sí básicamente hacemos todas las semanas, o vainas, o brócoli, o coliflor, podemos ir alternando diferentes cosas, pero una semana pondremos alubias y otras veces lentejas, pero más o menos se repite el patrón alimentario semanal. Entonces, bueno, respetando esas listas de la compra es importante para evitar despistes y que nos impida hacer el plato que queríamos hacer, ¿vale? Un tema que también tiene muchísima importancia en la compra y sobre todo en la calidad del alimento que consumimos es la estacionalidad de los alimentos, ¿vale? He puesto en esta presentación, también os he puesto en Egela, no sé si os interesa, yo me acuerdo durante muchos años en casa, ahora hemos cambiado de casa y no tenemos, pero lo tengo, existe, diferentes infografías que nos representan, que saben, que nos indican qué tipo de verduras y qué tipo de fruta tenemos adecuada en cada temporada, ¿no? Yo creo que es importante porque al final consumiendo los productos de cada estación, además de ser mucho más económicos, suelen ser muchísimo más saludables. ¿Por qué? Porque han crecido de una manera mucho más natural, menos artificial y tienen muchos más nutrientes, tienen muchas más vitamina C, entonces es importante respetar la estacionalidad de los alimentos. Como os digo, bueno, aquí tenemos, he puesto diferentes, bueno, pues si queréis, ¿no? Pues desde la primavera que estamos ahora, ya pronto pues ya se nos están acabando las fresas, pero vienen las cerezas, viene, bueno, toda la fruta de verano, el tomate ya está entrando, ya viene, ¿no? Pues un poco la importancia de ir consumiendo cada producto en la temporada que le corresponde. Es verdad que no en todo el mundo son las mismas temporadas. En el sur siempre van mucho más adelantados por el tema del calor. ¿Vale? Oye, Ama, por favor no toques la presentación, ¿vale? Todas las presentaciones las tenéis en Egela, ¿vale? Nosotros la veíamos, ¿eh? Sí, pero alguien la ha tocado y la ha movido. Sí, en el momento en que la toca alguien me la quita. Yo ya no, que no ha desaparecido. Ahora la he puesto yo, ¿no? ¿La veíais? Pues a mí bueno, yo no he tocado una, bueno, es igual. Alguien me la está quitando. ¿Por qué ¿Vosotros la veis ahora? No. Ah, por favor, no toquéis la presentación, ¿vale? Como, ya sabéis que os di el derecho, digamos, el privilegio de ser moderadores para que tuvieseis mayor libertad y poderais utilizar bien la presentación, pero claro, porque estabais formados que para poner rebeldes como los adolescentes. Y ahora se ve, sí, vale, bueno, ya no pasaba nada. Llevamos muchos días sin estos despistes y si no ya se me olvida cómo es los improvisos. Entonces, bueno, lo que os decía de la excepcionalidad, si os interesa, eso, os he dejado todas las presentaciones, incluso más, hay otra presentación que es como más bonita, bueno, con más, que va por meses, ¿no? Si os interesa, están todos en Egela, ¿vale? Otro tema muy importante es el etiquetado nutricional que vamos a hablar luego, entonces, bueno, tampoco. Y luego, yo creo que ya sabéis bien, pero bueno, la importancia del orden, ¿no? Del orden de los productos, sobre todo por respetar. Eso es, vale. Sí, hay aplicaciones que indican, ¿no? la estacionalidad. Hay mil maneras, ¿eh? No quiero, tampoco, yo os he puesto un ejemplo, pero bueno, para que sepáis, ¿vale? La importancia de la cadena del frío. Cuando hacemos la compra, intentar, bueno, generalmente los supermercados suelen tener un orden que va más por intereses de consumo, ¿vale? Pero bueno, nosotros deberíamos tener un orden en el cual siempre lo congelado lo cojamos lo último y lo refrigerado lo penúltimo. Es decir, para evitar que desde que sacamos el producto de esa temperatura pase el menor tiempo posible hasta nuestras casas, ¿vale? Hay productos que importan más o menos en el refrigerador que puede aguantar tiempo sin esa temperatura, pero en el caso de los congelados sí que es importante el que no se descongelen en el camino, ¿vale? Por lo tanto, los congelados no los cojáis y seguir dando vueltas por el Eroski, porque o el Eroski o el Mercadona o el que sea, no quiero, vale.
bueno, a raíz del confinamiento y demás, Consumer ha creado diferentes infografías, ¿no? Dentro del, pues para evitar sobre todo que no se desperdicie el alimento, respetar las fechas de caducidad, que es un poco tener un pequeño inventario de o saber qué es lo que tenemos en casa, ¿no? Muchas veces igual se nos queda atrás esa bandeja de gulas que compramos en aquel momento en el por si acaso y no sé qué, entonces no la hemos consumido, o unas tortitas de no sé qué, entonces es importante el intentar identificar adecuadamente lo que tenemos en casa para poder hacer para eso tenemos que hacer bien la compra y tenemos que saber qué es lo que tenemos que comer o qué es lo que nos planificamos comer, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de la compra y antes de entrar con el etiquetado, bueno, y ya sabiendo que más de alguno de vosotros ya estáis interesados en el tema, hay dos momentos muy importantes que están relacionados con la compra o los modelos de consumo, ¿no? Mejor decir. Están el kilómetro cero y el slow food. El kilómetro cero creció un poco como buscando un tipo de productos que se cultiven o que se críen más cerca del entorno, es decir, busca una comida de calidad, pero que siempre respetando desarrollo del entorno, es decir, que cada uno consuma los productos que se cultivan, que se crían, que crecen alrededor de su domicilio. Y luego también está el movimiento Slow Food. El Slow Food nació en contra del fast food. Entonces, el fast food ya sabemos que es una hamburguesería, es decir, aquí ya un tipo de restaurante de comida rápida, el cual da una respuesta a una necesidad de alimentación instantánea, casi, ¿no? Yo quiero comer eso, tengo hambre y suele estar muy vinculado pues a comidas no saludables, ricas en grasas, sal, azúcar, bueno, pues no vamos a empezar a decir lo buenos o los malos que son cada uno. Entonces, en contra de ese movimiento se generó el slow food, que el slow food lo que permite es un poco todo lo contrario, ¿no? Intentar disfrutar de la comida sin prisa. Dentro del kilómetro cero, bueno, lo primero que se valora en el kilómetro cero es fomentar la economía local, es decir, intentar consumir aquello que está más cercano. Y yo creo que todo el tema del kilómetro cero, no solo en la alimentación, sino también en todo tipo de consumo, si ya llevamos muchos años con este término, con este concepto, en esta última crisis, ¿no? Yo creo que eso se está viendo mucho más importante, ¿no? Se le está dando importancia por lo que hablamos, desde el consumo de las terrazas que están más cercanas a nuestra casa, del desarrollo, es decir, que el vecino le vaya bien económicamente nos repercute también a nosotros, ¿no? Bien, porque al final entre todos podemos desarrollar económicamente nuestro entorno. Otro de los beneficios que tiene el kilómetro cero en el caso de la alimentación es reducir los gastos y el consumo los gastos y el daño al medio ambiente que tiene el transporte. Es decir, si yo consumo los tomates de aquí, apenas se gasta ni combustible, digamos, económicamente es muchísimo más barato. Y además medioambientalmente es mucho más sostenible, ¿no? Porque no consumimos todos los camiones y demás que tienen que atravesar la península, tomate o cualquier otro tipo de producto, ¿vale? También lo que se pretende es evitar, no, por favor, no me toquéis la presentación, ¿vale? Que si me toquéis la presentación nos paramos un poco el ritmo, ¿vale? Aquí. Ahora sí. Bueno, lo que se pretende es intentar hacer una compra mucho más directa, ¿no? Sin que el agricultor vaya a comprar a un mayorista, el mayorista luego vende a otro distribuidor, ese distribuidor vende a otra cadena de supermercados, y la cadena de supermercados vende al pequeño, me da igual, Covirán, Eroski o supermercados que tenemos debajo de nuestras casas. Lo que se pretende con este estilo de consumo es que haya muchos menos intermediarios entre el productor y el vendedor, y de esa manera también existe muchísimo menos desperdicios de alimentos, ¿vale? Hay diferentes estudios que dicen que se desperdicia hasta un 13% de la comida de los alimentos que se producen, ¿vale? No solo en los hogares, que eso es donde menos
se desperdicia, sino en los grandes distribuidores, ¿no? Porque al final compran en cantidades mucho más grandes, no controlan bien el mercado, no sale la manzana como querían, el otro. Entonces, lo que está comprobado es que cuanto menos intermediarios haya, va a haber mucho menos desperdicios de alimentos y también hay un menor sobrecoste de ese alimento. Bueno, luego ya hay también otras políticas de si está mejor, o sea, es decir, si hay un gasto, hay un pago, está mejor pagado el trabajo del agricultor, porque al final hay menos intermediarios, yo creo que se habla más un poco de un comercio mucho más sostenible, ¿vale? Bueno, dime, Julián, vota, a ver. Sí, Amaya, que has hecho una exposición y yo he presentado los diálogos que hemos tenido, conversaciones que hemos tenido, bueno, pues como he preparado un trabajo, entonces estás tocando el tema de lleno, kilómetro cero, y cuando quieras yo voy a exponer, como quedamos, me ha animado, Pues anímate, voy a dar datos y me va a llevar un poco de tiempo, pero bueno, como tú quieras. No empieza, si te parece empieza, si alguien se anima también que lo comparta y yo voy moderando un poco los tiempos, si te parece. Sí, Julián, ¿cómo? Quito la presentación y habla si quieres, ¿eh? ¿Se me ve ahora? Sí, ¿no? A ver, ahora, ¿no? El vídeo, yo no te tengo el vídeo. Yo no te veo, no sé si el resto te ve. Pero este momento, Julián. No, Julián. No se ve. Se ve, ¿no? A ver, Julián, si antes te hemos visto, ¿no? A ver, el micro se lo tienes activado. Antes sí. Sí, por eso. Activa la cámara. Va, a ver, que estoy aquí liándome como un tontolaba. ¿Que puedes o no, Julián? Ahora sí te vemos. Ahora sí, ¿no? Sí, venga, vamos a quitar micrófonos, a ver si para que hable Julián. Dime. Empiezo con mi historieta. Bueno, primeramente, que no me importa que se grabe, o sea, eso me es igual. Que voy a ir tranquilo y que las preguntas, si queréis, un poco al final, porque yo no soy un científico ni un experto en la materia. Entonces, el desarrollo que voy a hacer en este trabajo, voy a tocar distintos sectores importantes en la economía en general y, bueno, y voy a empezar a contaros un poquito de el trabajo en qué consiste. Primeramente, lo que es la definición de la filosofía que has estado comentando, de dónde nace el kilómetro cero, que la llamamos la filosofía de Slow Food. Esto nació en Italia sobre la década de los 80 y el objetivo no era otro que alimentarse con comida sana y el origen que fuese cercano, que los puntos de venta estuvieran cercanos. Y de esa manera conseguían pues rentabilizar más, conseguían mejores sabores, en fin, un poco la filosofía por ahí. Entonces, lo que era muy importante en el nacimiento del slow food era la elaboración artesanal, el cuidado de los sabores, productos de la zona, bajada de las emisiones de CO2, distribución, esto ligado porque la distribución estaba en cercanía, y también proteger la biodiversidad, la salud y el cambio climático, que esto al fin y al cabo es un trabajo de todos. Bien, a mí me surgió la idea de hacer este trabajo en el confinamiento porque iba escuchando cosas que me llamaban mucho la atención. Y, entre otras, escuché una noticia en la radio, en Radio Euskadi, en la cual ASI, que es una organización que
vela por el producto, la calidad que tenemos en Euskadi, en la comunidad autónoma, junto con Orona. Y estos lo que hicieron fue, en el acuerdo, recoger todos los productos excedentes que había en los caseríos y productores, los recogían 2 días a la semana y los llevaban a Orona. En Orona los envasaban y lo distribuían. ¿A quién? Pues Cáritas, Cruz Roja, etcétera. Una iniciativa importante, pero con una limitación en el tiempo, claro. ¿Qué va a ocurrir cuando se termine el confinamiento? En fin, eso está el debate abierto, lo dejaron muy abierto e incluso hablaban de que eran productos ecológicos. Vale. Otra cosa importante que me llamó mucho la atención fue un sector en Euskadi que es el sector de la madera. Y fijaros a dónde me voy a ir. Y el sector de la madera, con el kilómetro cero, efectivamente tiene mucho que ver. Hace cosa de 30 años había una empresa importante que surgió en Mondragón. Era una cooperativa, que era el grupo Egoin. Y estos se dedicaban, pues más que nada, a fabricar, investigar material para la construcción, pero basándose en la madera. Porque efectivamente la madera que nosotros importábamos para hacer esos trabajos era una madera que lo traíamos del centro de Europa, del norte de Europa y del centro de Europa, Alemania y Austria fundamentalmente. Bueno, pues esta empresa va evolucionando y hace 12 años consiguen convencer a los forestales que teníamos en Euskadi para intentar replantar y convencerles también de que replantar, desde luego, madera, bosque, y convencerles también de que era de calidad. Es decir, que la calidad aquí la podíamos conseguir de la misma manera que la traíamos de Alemania y de Austria. Y de esa manera, pues empiezan a desarrollar el kilómetro cero. Entre otras, árbol que se corta, tres que se planta. Eso, por ejemplo. Y aparte de eso, han conseguido en la actual llegar a que en Euskadi tengamos el 54% del territorio masa forestal. Esta es una iniciativa importante que la tenemos aquí. Otra iniciativa importante que nace, que es el Euskal Lobo. Euskal Lobo es otra iniciativa para el desarrollo kilómetro cero, pero en el mundo avícola. El mundo avícola a mí me llamó muchísimo la atención un montón de datos que aparecen y los consumos, por dónde van y qué cantidades incluso se consumen. De huevos, quiero decir. En estos momentos tenemos en Euskadi, según el censo que lo tiene establecido el gobierno vasco, son 1,5 millones de aves, de gallinas ponedoras. Y con ese 1,5 millones que tienen, que se mantiene más o menos en esa línea en los últimos años, consiguen o intentan llegar a conseguir de que el producto y el consumo que tengamos aquí en la comunidad autónoma, esta asociación Euskal Lobo, llegue al 70% de capacidad de producción. Pero claro, hasta ahora este sector estaba en manos de grandes compañías. Entonces lo que han intentado desarrollar es compañías, empresas familiares, empresas pequeñas, en definitiva, pero con producciones más pequeñas. Y de esa manera van incorporándose gente a la asociación. Según el Ministerio, un dato que he recogido, que me llamó también muchísimo la atención, el consumo alimentario es del orden en España, el año 2018, 138,18 kilogramos, en conjunto,
kilos de comida. En Euskadi estamos en 136. Me parece una barbaridad. Pero bueno, son datos del Ministerio español. Lo que es el consumo de huevos, estamos en 12,8 kilos por persona en Euskadi. Y de ellos, 9 lo consumimos en casa. Perdón, fuera de casa. Y 3 de ellos los consumimos en casa. Datos así que me llamaron un poquito la atención. En el desarrollo del kilómetro cero también vemos cómo se incorporan también otros sectores. A mí también me llamó una cosa mucho la atención. Todos hemos visto en la televisión, y yo creo que fue de las primeras veces, yo al menos eso tengo grabado, y la publicidad que nos hacía Kaiku, por ejemplo. Kaiku kilómetro cero. E incluso para potenciar la empresa y sacarla un poco a flote, porque andaba Chilín Colón, incorporaron para la publicidad a gente muy conocida del mundo del deporte, de la cocina, etcétera, etcétera. Me acuerdo de Durne Pasaban, sí, un montón de personas que todo el mundo les conocíamos y le tenemos aprecio. Y se basaron un poquito eso a nivel de marketing, pero para el desarrollo efectivamente de el kilómetro cero con Kaiku. En los coches, en el sector automovilístico, idem de lo mismo. Kilómetro cero, ahí hay unas legislaciones, no quiero entrar ya ahí, kilómetro cero debe de significar matrícula, pero sin kilómetros, hay kilómetros ceros que tienen 2.000 kilómetros, en fin, hay lío, tienen ahí, pero bueno, en definitiva, kilómetro cero son coches. ¿Sí? Julián, intenta cortar, ¿vale? Si es que se nos está yendo un poco sobre el tema, ¿vale? Pocos, no sé si querías promover un poco el debate sobre un poco la reflexión, o sea, sí, claro. Vale, intenta cortar y... Bien, entendido. Bueno, sector inmobiliario, exactamente. No, alimentación, Julián, alimentación. Bien. O sea que el kilómetro cero lo zanjo. Y entonces podemos, claro, entonces yo ahora lo que proponía un poquito en el trabajo que he desarrollado, precisamente era entre kilómetro cero y ecológico, qué diferencias hay y por dónde me inclino yo, argumentando y también un montón de cosas que hemos aprendido en estos momentos de coronavirus, con la cesta de la compra, hábitos de compra, cómo hay que hacer la compra, qué tenemos que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un poco el desarrollo que tenía y a partir de ahí, lo que yo he comido y he dejado de comer, eso es otra cosa. Pero bueno, kilómetro cero era un poco el desarrollo del trabajo que tenía. Eskerrik asko. Vale. Bueno, una de las reflexiones que transmitía Julián, espera, que llama que no he puesto mi vídeo. Colgar el trabajo en Neguela. Sí, eso, bueno, Julián tendrá que decidir, ¿vale? Bueno, una de las cuestiones... No tengo ningún problema, Maya, ningún problema. Vale, pues bueno, pues si os parece, lo cuelgo luego, ¿vale? Una de las reflexiones que surge a raíz del kilómetro cero, que también, bueno, y que es un poco el final de la reflexión que ha planteado Julián, es que parece que no tienen por qué siempre unidos a la mano y muchas veces igual hay una disyuntiva a ver si cuál es mejor, ¿no? Si todo lo que sea kilómetro cero es ecológico, ¿qué es lo que llamamos ecológico? ¿Qué son los cultivos ecológicos? Hoy en día lo que son cultivos ecológicos se refieren a que cumplan unas condiciones de no utilizar determinados insecticidas, es decir, que las cosechas se generen en unas determinadas condiciones que en algunas características pueden ser comunes a las producciones del kilómetro cero, pero no siempre. Es decir, el kilómetro cero
sigues un tipo de cultivo que es respetuoso con el medio ambiente, pero no siempre respeta las condiciones del ecológico, ¿no? Entonces, aquí se genera como una disyuntiva, que hay muchas... detrás de todo esto hay muchísimo marketing, ¿no? Bueno, pues el kilómetro cero de Kaiku, el kilómetro está Pasaban o cualquier tipo de cocinero de Euskadi, del Michelin o de lo que sea, ¿no? Una de las cosas que sí que suelen tener los kilómetros ceros, sí que generalmente suelen ser productos más ecológicos que la manzana roja de cualquier que una manzana de estas un poco muy de plástico de muchos supermercados, pero no tienen por qué tener siempre la etiqueta del ecológico. Pero como os digo, no significa que no sean unos productos adecuados, que no sean respetuosos con el medio ambiente, no simplemente por los requisitos que se requiere para conseguir las etiquetas de ecológicos. Lo que sí tienen este tipo de cosechas y de cultivos es que intentan promover las especies de aquí, ¿no? Pues un poco, pues, sobre todo ahora que viene el tomate, pues un poco el tomate de Getaria, el de Ireldo, son semillas que son autóctonas, pero luego también tienen una contraparte que a veces suele ser más difícil de gestionar. Son productos muchísimo más naturales, muchísimo más frescos, con muchísimos menos aditivos, y eso hace que se conserven peor. Es decir, generalmente los productos más naturales son los que menos tiempo aguantan en nuestra nevera. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna transformación de ningún tipo que les ayude a mantenerse mejor, tanto físicamente como a nivel, como digas, pues que vayan madurando a un ritmo más natural. Muchas veces las frutas y verduras que compramos en los supermercados, sobre todo en grandes superficies, suelen tener un tipo de alteración que mejora la durabilidad. Sí, es decir, aguantan muchísimo más tiempo, ya sea en la nevera, fuera, lo que sea. Entonces, hace que los productos de kilómetro cero, pues bueno, tengamos que tener más cuidado con el tema de los tiempos de compra y de consumo. ¿Vale? Detrás de todo el kilómetro cero, y bueno, como también ha indicado Julián, está el slow food, ¿no? El slow food un poco lo que promueve es el intentar volver al placer por la comida, ¿no? Al placer por la comida, al conservar los hábitos gastronómicos, de tiempo de cocinar, destinar tiempo a la elaboración de la comida y al placer de sentarse, ¿no? Yo creo que esto supone lo que es un cambio social, porque hay que destinar más tiempo al hacer la comida y también al comer sobre la mesa, ¿no? Veíamos hace unas semanas, cuando veíamos los hábitos de alimentación del estudio EMPE, ¿no? Es el estudio que valoraba los hábitos de alimentación de la población española, qué poco tiempo destinamos a la comida, ¿no? Yo creo que si eso lo pasamos hace 50, 80 años, pues bueno, antes yo creo que se gastaba o se empleaba más tiempo en la sobremesa, no solo en comer, sino en la sobremesa, en disfrutar de ese placer de alimentarse y de socializarse, ¿no? El slow food, una de las cosas de los factores con los que trabaja, suele ser un poco qué tipo de alimentos se consume, productos del entorno, y también intenta plantear un poco retomar las recetas típicas, la comida casera, técnicas culinarias que se conserven mejor las características de los alimentos. ¿Vale? Entonces, fuera de qué modelo de consumo queremos tener, ¿no? Un poco como que cada uno elige, que cada uno ve, siendo conscientes que lo que yo compro va mucho más allá del consumir esa manzana o ese tomate o esa lechuga, ¿no? Al final, nuestra cesta en la compra nos está indicando qué tipo de desarrollo socioeconómico queremos o estamos provocando en el entorno. También es verdad que no siempre compramos lo que queremos, ¿no? Hablábamos no sé si la segunda diapositiva era al final, era lo que yo os decía, es muchas veces igual sí nos gustaría tener una compra con ese kilómetro cero, con esa garantía de ecológico, de todo, pero el precio muchas veces de los productos es muchísimo más elevado, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que con nuestra cesta de la compra estamos indicando qué tipo de modelo socioeconómico queremos en el entorno, pero también siendo conscientes de las limitaciones que tienen determinados productos, ¿vale?
bueno, además de los productos naturales que no tienen la etiqueta de la composición, yo creo que hay muchísimos, la mayoría de los productos que consumimos nosotros, bueno, hoy en día, para poder comercializarse, tienen una etiqueta nutricional. ¿Vale? La etiqueta nutricional ha tenido mucha controversia, siempre ha estado en letra muy pequeña, ¿no? Y ahora yo por suerte, como soy miope, las letras pequeñas siempre las veo por ahora. No sé, ya pasan los años y sigo viendo. Pero es verdad que las etiquetas nutricionales, bueno, nunca han sido algo muy comprensible, con lo cual se haya querido transmitir con claridad los ingredientes no, la composición de ese producto. Legislativamente ha habido diferentes normas que han obligado a indicar en todas las etiquetas, en todos los productos, cuál es la composición de ese alimento. Ahora estamos en una transición, pero bueno, Julián, ¿quién ha tocado? Creo que no sé si ha sido Julián. A ver, no toquéis la presentación, ¿vale? Vale, no, como vamos a ver Julián, igual es que ha salido el último. No toquéis la presentación, ¿vale? Bueno, estamos en una transición de las etiquetas. Parece ser que van a intentar ser más claras. En estos momentos, todas las etiquetas nutricionales deberían indicar estos composiciones, es decir, la energía que tiene por kilocaloría, por 100 gramos de producto, las grasas que tiene, cuáles son saturadas, de los hidratos de carbono, cuáles son azúcares o hidratos de carbono simples, qué cantidad de proteínas y el sodio. Es decir, ¿por qué se indican estos? Pues porque al final son sustancias que pueden indicar la calidad nutricional de ese producto. Podemos encontrar diferentes tipos de etiquetas, no todos tienen que tener la misma estructura, ¿vale? Lo que hoy en día la mayoría de los productos tienen es por cada 100 gramos de un alimento, qué cantidad de energía, qué cantidad de energía, de proteínas, de hidratos de carbono y demás tienen. Aquí os he puesto dos etiquetas diferentes, ¿vale? Como veis, por ejemplo, de los hidratos de carbono, cuáles son azúcares se deben indicar, de las grasas, por lo menos se deben indicar cuáles son las saturadas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas no hay por qué indicarlas. ¿Qué pasa? Que si yo produzco un producto que he utilizado más grasas, más aceite de girasol, más aceite de oliva, más lo que sea, me interesa poner ese tipo de grasas. Es decir, todo aquello que sea positivo a mí me va a interesar poner. Sin embargo, por ley, solo es obligatorio lo que es negativo, entre comillas, de lo que son las grasas saturadas, lo que son los azúcares y lo que es el sodio. ¿Vale? Generalmente se suele indicar por cada 100 gramos y luego lo que se considera una ración. Es decir, porque yo puedo tener en un tomate frito Orlando por 100 gramos, ¿vale? Pero luego se pone qué cantidad, cuál es la ración habitual de ese producto, ¿vale? Bueno, no sé cuál es pero bueno, generalmente siempre tenemos esas dos columnas, una por 100 gramos, que eso es a nivel nutricional siempre se debe indicar para tener parámetros y poder diferenciar, pero luego siempre también se indica sobre una ración habitual, ¿vale? En esta diapositiva se indica un poco no se ve un poco el porqué de cada uno, ¿no? El por qué están las grasas, al final las grasas hay que indicarlas porque nos aportan energía, porque las grasas saturadas pueden no ser saludables. Como os he dicho, en algunas ocasiones vienen también las vitaminas, pero las vitaminas no son obligatorias. Las vitaminas, ¿quiénes las ponen? Los que tienen interés en poner esas sustancias, ¿vale? Otra columna que muchas veces suele indicarse en las etiquetas es el porcentaje de la ingesta recomendada. Es decir, si en un día se recomienda tantas calorías, tantos gramos de grasas, tantos miligramos de cualquier sustancia, hay etiquetas en las cuales se indican una ración recomendada de ese producto, qué porcentaje de la ingesta recomendada cubre. Vale, hay que decir que estas ingestas recomendadas están valoradas sobre una persona adulta, generalmente hombre se suele poner, ¿vale?
Entonces, dependiendo de qué cantidad de ingesta de qué cantidad de nutriente tengamos que tomar de ese nutriente, bueno, nos indica qué porcentaje estamos cumpliendo comiendo una ración de ese alimento. ¿Vale? De todas formas, hay unas, bueno, con todo el tema de los nutrientes, como ya hemos dado todos los saturados, los poliinsaturados, tampoco os quiero insistir mucho, y es verdad que tampoco vamos a tirar, no siempre tiramos a esa etiqueta, porque muchas veces pues, no suele ser muy agradable, ¿no? Pero sin embargo, a nivel de marketing sí que es verdad que la industria utiliza diferentes términos que nos pueden atraer o no, o engañar o hacer que no consumamos, ¿no? Que suelen ser los conceptos de libre, bajo, reducido, light, ¿qué es, no? ¿A qué llaman bajo, a qué llaman light? Entonces yo creo que es importante que tengamos, por lo menos que no nos engañen, ¿no? Que sepamos qué es lo que hay detrás de cada término. Cuando un producto pone que está libre o sin, o sea, es muy importante que no tenga esa cantidad, ¿vale? Hay determinadas sustancias, como puede ser las calorías, que se puede decir libre o sin cuando tiene menos de 5 kilocalorías por ración, ¿vale? Sin embargo, hay diferentes alérgenos que nos pueden generar alergia. Entonces, en el caso de que pongan libre o sin, tenemos que el productor tiene que estar seguro que no contiene ese alérgeno, ¿vale? Pues generalmente suelen ser derivados del huevo, lácteos, frutos secos. Hoy en día con el tema del gluten, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, este es el símbolo del gluten free o productos sin gluten, ¿vale? Entonces, cuando pone libre o sin, sobre todo cuando hay alérgenos de por medio, el productor tiene que garantizar que no tiene esa sustancia, ese componente, ¿vale? Hay diferentes sustancias en las cuales, pues, como son las calorías, como son las energías y demás, que puede que tenga una pequeña cantidad, bueno, porque al final muchas veces es muy difícil crear un producto sin esas calorías, ¿no? Pero bueno, lo más importante del libre o sin es que en el caso de los alérgenos sí que debe indicar que está libre y debe garantizar, ¿vale? Con el tema del free, bueno, en inglés sería free, ¿no? Aquí sería sin o libre. Hay mucho, hoy en día a nivel de la industria, hay mucho interés un poco por la penalización que tiene el azúcar, que no os digo que sea merecido o no, ¿eh? Yo no estoy diciendo. Pero bueno, hoy en día cada vez que estamos intentando consumir productos libres de azúcar o sin azúcares añadidos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hoy en día vemos galletas y sin azúcares añadidos. Tú tomas y sabe dulce. Y dices, ¿qué es esto? Entonces, puede haber productos que sí que sean sin azúcares añadidos y que sean saludables, pero es verdad que se está haciendo muchísima. O sea, esta legislación, tal y como la tienen diseñada, nos está permitiendo hacer muchísima trampa, ¿vale? Porque aunque ponga sugar free o sin azúcares añadidos, pues bueno, hay destrosas, hay siropes, hay mieles que se permiten añadir al producto, entonces nos da ese sabor dulce, incluso nos añaden azúcares simples, pero no son azúcar como tal, ¿vale? Otra trampa que se está haciendo es, por ejemplo, con los cereales. El caso de no es sugar free, no es libre de azúcares, pero por ejemplo el tema de los azúcares, los cornflakes, los de la gallina, sí, yo creo que todos los copos de maíz de las gallinas tienen unos cereales, por mucho que sean cereales de maíz, tan hidrolizados, tan simples, que son casi azúcar. Entonces, su sabor es casi dulce. Bueno, casi dulce no, es dulce. Necesita muy poco azúcar para añadir. Si vemos las composiciones de las etiquetas, vemos que en los cereales de All Brand, voy a decir nombres comerciales para que nos entendamos todos, ¿eh? En los cereales de All Brand tienen más azúcares añadidos que el cornflakes. ¿Sí? Cuando el All Brand parece que es como algo más saludable. ¿Qué pasa? Que el All Brand tiene unos cereales, lo que es la parte del cereal compuesto, la tiene muchísimo más integral, entonces para que tenga un sabor más agradable y podamos consumir ese producto, se añaden azúcares, ¿vale? ¿Qué pasa, sin embargo, con los cereales de cornflakes? Pues lo contrario, han simplificado tanto la harina de maíz, han simplificado tanto que es casi cuando os acordáis cuando veíamos que los azúcares simples tienen dos compuestos y los hidratos de carbono complejos tienen muchas moléculas de glucosa, ¿vale? Entonces,
pero son tan simples que son casi azúcares. Entonces, no tienen azúcares añadidos apenas, pero sin embargo, nutricionalmente tienen un índice glicémico altísimo y en nuestro organismo prácticamente actúan como azúcares, ¿no? Entonces, bueno, con el tema hay que tener muchísimo cuidado cuando pone sin azúcares añadidos, ¿no? Porque igual no tiene azúcar como tal, pero tiene una transformación que prácticamente puede ser igual o parecido a consumir azúcares. Otro término que sí que se utiliza mucho es el tema del light, ¿no? Son productos light. ¿Qué pasa con el light? Que parece que sí, porque ponga light parece que no engorda. No. Lo único que nos está diciendo el producto light es que tiene 1/3 de energía menos. ¿Vale? 1/3 de energía o el 50%. Oye, además, esto está mal, ¿eh? El de grasa está mal, esto está mal. Aquí sería la mitad. O la mitad de la grasa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si un producto es súper calórico, seguirá siendo calórico. Es decir, cuando hablamos de las patatas fritas light, ¿vale? Unas patatas fritas son muy energéticas, entonces, vale, pueden tener 1/3 menos de energía, un 50% menos de grasa, pero siguen teniendo mucha grasa, ¿vale? En los yogures, pues bueno, el yogur al no ser tan energético, al no ser tan graso, pues bueno, el quitar esa cantidad podemos conseguir un producto que tenga una cantidad de grasa adecuada para una dieta saludable, ¿vale? Entonces, el light no nos está diciendo que tenga poca grasa, nos está diciendo que tiene o 1/3 menos de energía o la mitad de grasa que el producto original, ¿vale? Pero que si el producto original es muy graso, no nos está diciendo que el producto light sea adecuado. ¿Vale? Sin embargo, ya en el término bajo ya sí que nos está diciendo que tiene baja cantidad de ese nutriente, ¿vale? Os he puesto aquí toda la legislación, pero bueno, tampoco no creo que sea importante, no creo que sea importante empezar a desglosar uno a uno, ¿no? En el bajo, me da igual, de grasa, de sodio, de calorías, de grasas saturadas, sí que nos está diciendo por debajo de qué cantidad tiene ese producto, ¿no? Es decir, pues un producto bajo en grasas saturadas tiene que tener como mucho 1 gramo de grasas saturadas en una ración de ese producto, ¿vale? Entonces, en el light simplemente nos está diciendo un porcentaje menos y en el bajo una cantidad máxima de ese nutriente, ¿vale? En algunas ocasiones tenemos el reducido y el bajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos el clásico, bueno, este es el pozo, se ve claramente que es el pozo, pero bueno, una etiqueta de un embutido envasado, en el cual vemos, por ejemplo, que este producto es reducido en sal porque tiene un 25% menos de ese nutriente y es bajo en grasa porque tendrá la mitad, o sea, aquí está bajo en grasa, tendrá 3 gramos o menos de grasa por ración, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado un poco cuando ponga bajo reducido, es decir, que no significa que esté libre, es un poco, yo creo que es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Que si pone light no significa que ya sea saludable, ¿vale? Y luego en el otro lado de la balanza, digamos, en el otro punto están los productos fortificados, enriquecidos, añadidos. Ahora te respondo, ¿eh? Los fortificados, enriquecidos, añadidos y demás. Son productos que muchas veces, por ejemplo, los lácteos demás enriquecidos con calcio o muchas veces para poder ser denominado como enriquecido tiene que tener al menos un 10% más de ese nutriente, ¿no? Generalmente se añaden más minerales, más ácidos grasos insaturados, vitaminas. Bueno, entonces hoy en día, como tenemos tanta oferta y para poder ser el elegido, al final la industria alimentaria lo que hace es crear diferentes fortificaciones o diferentes enriquecimientos para que nos enganchen, ¿no? Por ejemplo, con los lácteos ha sido muy típico el del calcio. Todos los lácteos enriquecidos con calcio, pues decíamos, pues total, por el mismo, ¿no? Pues ya que me tomo un yogur, me tomo con más calcio. Sin embargo, se ha comprobado que el calcio añadido artificialmente no se absorbe igual de bien que el natural. Con respecto a lo que preguntaba, no me acuerdo, no, habéis dicho lo de los yogures y los lácteos. A ver, el lácteo natural entero, cuando digo que hoy en día se está recomendando más el lácteo natural entero,
si no hay problemas de colesterol de base, eso también hay que decirlo, se habla de leche, lácteo o cualquier tipo de derivado de la leche, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando estamos buscando una dieta más pobre en energía, pues igual sí que tendremos que quitarnos la grasa de ese lácteo, ¿vale? Cuando yo digo aquí que sea más saludable o menos... en el light, por ejemplo aquí, más saludable o menos saludable, me estoy refiriendo más a los productos más artificiales, más refinados. En el caso de los lácteos, simplemente es decir que tienen menos energía. En caso de una dieta hipocalórica, pues será más recomendado tomar los lácteos desnatados. En caso de una dieta con una persona con problemas de colesterol o deberá tomar una dieta pobre en grasas animales, pero en el resto de las personas, bueno, si consiguen un equilibrio energético y no tienen problemas de colesterol o de colesterol alto en sangre, no tienen por qué dejar de tomar los lácteos enteros, ¿vale? Es lo mismo que decíamos con la leche, se podría aplicar a los lácteos, ¿vale? Con esta, cuando hablábamos de la etiqueta nutricional, que al final es como una etiqueta que está en la parte de atrás, pequeña, en negro, poco atractiva, que necesitamos gafas para leerlo, o lupa o lo que sea, hubo un movimiento hace unos años que se utilizó lo que era el semáforo nutricional, ¿vale? Con el semáforo nutricional, al final, encima, nosotros podemos ver unas cifras, pero no sabemos bien a qué se corresponden, ¿no? Yo decir, pues 10 gramos de grasa, ¿qué es eso? ¿Mucho, poco, demasiado? 10 gramos en principio suena poco, pero no sabemos lo que significa 10 gramos de grasa saturada, que es una barbaridad. Entonces, con el semáforo nutricional lo que se pretendía era, utilizando las calorías, el azúcar, la grasa, las grasas saturadas y la sal, indicar en cada alimento en estos apartados o en estos factores nutricionales si estaban en un rango adecuado, en bajo o alto, ¿sí? Es decir, son alimentos que cuanto más bajo, son nutrientes, perdona, que cuanto más bajo mejor. Entonces consideramos, pues bueno, los alimentos pobres en azúcar tenían que tener como mucho un 6,75 gramos por ración. ¿Vale? Entonces, en base a esto se establecía el semáforo nutricional, y en el semáforo nutricional veíamos de cada alimento, de cada producto que consumíamos, veíamos en calorías, pues está bajo, en azúcares está en un nivel medio, en grasa está bajo, en grasas saturadas está en un nivel medio. Entonces, se veía en determinados, dependiendo qué objetivo o qué interés tuviese cada consumidor, podía ver ese alimento que estaba comprando, pues bueno, si tiene azúcares altos o bajos o cómo tiene, ¿no? El semáforo nutricional lo promovió mucho el grupo Eroski, o sea, dentro de la cooperativa Mondragón, y bueno, sí que es verdad que visualmente se consigue un mensaje muy, muy, muy rápido, pero es verdad que igual yo creo que sí que tiene un nivel de... Eso es, los colores... Eso es lo que se busca, y al final echa la ley, echa la trampa. Al final lo que se pretende es un indicador más visual, ¿vale? Que no sea una tabla que tengamos que tener unos conocimientos mínimos de nutrición para poder interpretarla. Se busca un mensaje mucho más visual, pero lo que se consigue con eso, ¿qué pasa? Pues que el productor busca esos niveles para conseguir un semáforo más verde o al menos más naranja y tender más al consumo, ¿vale? ¿Es trampa? ¿Es claridad al consumidor? No sé, es verdad que si yo veo en un producto que tiene más verdes y el otro igual, como no es obligatorio, no ha puesto el semáforo nutricional, pues igual tiendo al verde, o sea, tiendo al que tiene la etiqueta del semáforo nutricional, pero también es el que ha hecho el esfuerzo para indicarme qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que más tira al consumidor, pero bueno, lo que sí está claro es que ayuda a clarificar, ¿vale? Es verdad que en todo esto, a nivel del Ministerio, ha establecido, bueno, algo parecido al semáforo nutricional, pero todavía, bueno, más simplificado.
más simplificado, que es el Nutri-Score, ¿vale? Más simplificado a la hora de visualizar, pero más complicado a la hora de entender por qué cada uno tiene una letra, ¿no? Si veis el Nutri-Score está regulado por el Ministerio, y en uno, no sé exactamente los plazos ahora, porque también no en todos es idéntico, pero a partir de no sé qué fecha, todos los productos deberían de tener el Nutri-Score, es decir, el semáforo, esta indicación de las letras en la parte anterior de la etiqueta, para que el cliente, para que el consumidor sepa en qué letra le corresponde. Este tipo de letra o este tipo de rango se utiliza también, pues, en la calidad energética de las casas, de los electrodomésticos. Se ha utilizado en diferentes productos para promover su compra, ¿vale? La fórmula que tiene el Nutri-Score es muy compleja. Tiene en cuenta los mismos parámetros que el anterior, la energía, azúcares, grasas, demás. Utiliza que si esto tiene arriba, esto tiene abajo, esto tiene no sé qué, sale una puntuación, y en base a la puntuación obtenida, el producto será A, B, C, D o E. Es decir, no es A para grasas, como el semáforo nutricional tú puedes tener rojo para grasas y verde para azúcares, o al revés. Sin embargo, en el semáforo en el Nutri-Score se agrupan igual. Es decir, hacia los verdes, el A y el B, se valora mucho la fibra y las proteínas, y hacia lo rojo, hacia el E, bueno, se penalizan las calorías, el azúcar, la sal y las grasas saturadas, ¿vale? Entonces, en base a este algoritmo que meten aquí, es decir, pues bueno, vamos viendo cada producto en qué rango están, y llegamos a una puntuación final, y en base a esa puntuación final se agrupan los alimentos. ¿Qué pasa con este Nutri-Score? Bueno, pues ha sido criticado como todo. O sea, que hagas una cosa para que la critiques, que aparecen cosas tan insensatas o tan absurdas como esta, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que si utilizamos las grasas y demás, el aceite de oliva virgen extra puro, el mejor que consideráis, siempre va a estar en el grupo D. ¿Por qué? Porque tiene mucha grasa, ¿vale? Como no tiene nada más, no tiene fibra, no tiene nada, no es beneficio, la fórmula no le hace ir hacia los verdes, ¿vale? Entonces vemos como el aceite está en el mismo grupo que el ketchup, y sin embargo una Coca-Cola Zero Light, o como le queráis llamar, está en el grupo B, digamos, en el semáforo dentro de los verdes, ¿vale? ¿Es una insensatez? Bueno, pues sí es mucho, pero yo creo que es importante intentar aprender a interpretar estas letras e intentar ver esta clasificación, ¿no? Vemos, porque, bueno, la Nutella, la nocilla sí que está en el grupo E, el aceite de oliva está en el grupo D, y un zumo artificial está en el grupo C, ¿vale? ¿Son cosas sensatas, lógicas o ilógicas? Algunas sí, pero sin embargo sí que nos puede ayudar, por ejemplo, en este claro ejemplo. Es decir, el Nutri-Score no nos valdrá para comparar dos alimentos totalmente diferentes, ¿vale? No me vale para comparar una Coca-Cola con un aceite, como hemos visto antes, pero sin embargo sí me puede valer para comparar dos productos de la misma línea. Es decir, si yo estoy pensando en consumir un lácteo o una galleta o el que sea, pues bueno, el ver dentro de los lácteos desnatados hasta un lácteo Lanet, o bueno, las natillas así, pues bueno, cómo se clasifica un producto del mismo grupo dentro del diferente abanico que tenemos, ¿vale? Aquí os he traído como diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, las cereales, pues lo que hablamos antes, desde unos cereales con unos copos de avena, lo más saludables y pues sin azúcares añadidos y demás, está en el grupo A. El All-Bran va al grupo B, el Cox al C, y el Frosties, que son los cornflakes añadidos con más azúcar o miel, ahora no sé, no me acuerdo cuál era, pues está en el grupo C. Los chocolates, bueno, pues cuanto más cacao tengan cuanto menos cacao y más azúcar tienen, pues se van moviendo hacia lo rojo, ¿vale? Pasa lo mismo con el tomate, es decir, pues desde un tomate triturado para luego nosotros poder sofreírlo en casa, está en el grupo A porque es simplemente tomate triturado,
y en la otra esquina pues está el tomate ketchup, que tiene cantidad de azúcares añadidos, ¿no? Yo creo que el Nutri-Score nos puede ayudar para aprender a diferenciar estos productos, no para comparar dos productos de grupos totalmente diferentes. ¿Cuál es la ventaja de esta legislación o de esta normativa que se está obligando a que sea mucho más visible? Que tiene que ir en la cara frontal del producto, ¿sí? Es decir, pues debería ir en las... ya no sé dónde, si arriba, abajo, me imagino que abajo porque se lee menos de abajo, pero tiene que ir en la cara frontal y tenemos más capacidad de comparar más rápido sin empezar a ver en qué gramos, en qué considera una ración, qué no considera una ración, o como de una manera mucho más visual y más rápida. Decía Julián que promueve el consumo de este producto. Vamos a hacer la lectura contraria. Promueve que la industria alimentaria haga el esfuerzo por mejorar la calidad de ese producto y meterlo en unos ramos adecuados. Es decir, voy a reducir la cantidad de azúcar, voy a reducir la cantidad de grasas saturadas, voy a meter grasas más saludables. ¿Para qué? Para tener un color más adecuado y consuman más mi producto. Al final, eso es normal. Una industria alimentaria, una empresa de industria alimentaria tiene que promover el consumo de su producto, pero si lo regulamos legislativamente de tal manera que ese consumo se promueva a través de mejorar la calidad nutricional del producto, yo creo que eso es positivo. Es decir, creo que se debería regular mucho más la publicidad engañosa y demás, penalizando a esas empresas, pero sin embargo priorizando o primando o premiando a las empresas que hagan el esfuerzo por mejorar una calidad nutricional de ese producto, ¿no? Entonces, yo no entro a valorar si es el mejor o no mejor. No, yo creo que para mí tiene muchas contras, eso también es verdad, pero yo creo que es buscar una manera simple de hacer una evaluación nutricional que todo el mundo la pueda entender, ¿no? Porque yo sé que vosotros igual sabéis muchísimo y no necesitáis ni este semáforo, ¿no? Porque vais a ver una etiqueta y la podéis interpretar igual, ¿vale? Alguno igual ha aprendido mucho. Pero bueno, para la población general yo creo que sí que es recomendable, o sea, yo creo que sí que es adecuado utilizar indicadores o mensajes gráficos mucho más directos, ¿sí? Y bueno, ya para acabar el apartado de la etiqueta nutricional, un poco, bueno, sin querer obsesionarnos, pero bueno, como en manera de algo cómico, yo creo que es importante el ver cómo nos engañan cuando le llaman a un producto hubo una campaña en internet muy fuerte sobre cómo, es decir, ¿por qué le llaman crema de champiñones si no tienen apenas champiñones, ¿no? Entonces veis aquí siempre el del lado izquierdo cuál es el producto y cómo se comercializa, y bueno, luego pues este grupo que promueve un poco pues una venta más real y bueno, por lo menos una claridad en el etiquetado y en la publicidad, pues bueno, al final te están diciendo, nos están vendiendo pura harina, almidón, glutamato y demás, y tiene un 1,2% de champiñones de este producto, ¿no? Pasa lo mismo con el bogavante, ¿no? Porque llamamos crema de bogavante cuando todas estas cremas y al final suelen ser puro almidones, ¿no? Le dan una cremosidad a través de las harinas y del almidón, y luego suelen añadir pequeñas cantidades de un producto pues con potenciadores de sabor, generalmente suelen tener mucha sal y muchas harinas para promover para tener ese sabor, ¿vale? Bueno, pues todos estos patés que hay de atún y demás, que es puro atún, puro no sé qué, pues lo mismo, ¿no? Suelen tener una cantidad de producto justa, pero que la mayoría suelen tener añadidos suelen tener grasas saturadas y productos no muy saludables, ¿vale? Este producto es curioso porque dentro del omega 3, porque os acordáis cuando yo siempre hablo, ¿no? Cuando leche de avena, no son leches de avena, son bebidas de avena, bebidas de soja, bebidas de lo que queráis. Sin embargo, como hubo un descenso en el consumo de los lácteos por un aumento, debido a un aumento del consumo de las bebidas vegetales, pues bueno, pues estos de Flora creo que eran, que hicieron, añadieron el término avena a su
a su producto, ¿no? Sin conseguir, yo creo que dentro del omega 3 tiene muchísima más importancia la cantidad de omega 3 añadidos, artificial o no, bueno, artificialmente, la cantidad de omega 3 añadidos al producto, pero bueno, le pusieron avena cuando tiene un 0,1% de avena el producto, ¿vale? Cuando estamos, sí, lo que sí está regulado es cuando nos ponen los ingredientes de ese producto, tienen que darnos en base a la cantidad que tiene de cada uno. Es decir, cuando vemos los ingredientes de cualquier producto, una galleta, de una sopa o de lo que sea, siempre el primero es el que más cantidad tiene proporcionalmente, ¿sí? Entonces hay que enumerarlos de manera de mayor cantidad a menor cantidad. Sin embargo, es decir, en la letra pequeña sí que está legislado cómo debe hacer, pero sin embargo, en la primera pantalla, o sea, en la cara frontal, no hay tanta legislación de qué pueden poner y qué no se pueden poner. ¿Vale? Bueno, esta leche de almendras, que además esto es muy viejo porque esto ya debería ser bebida de almendras, pues vemos como únicamente tiene un 4% de almendras. La mayoría de estas leches suelen tener muchas veces azúcares añadidos y demás, ¿vale? Bueno, pues al final el quinoa se puso de moda, entonces todo tenía quinoa y vemos como ya no tiene tanta quinoa, ¿no? Simplemente no llega ni al 1% de quinoa. Pasa lo mismo con la alcachofa se puso muy de moda porque hubo un régimen que si la alcachofa para adelgazar porque era depurativa y entonces mejoraba todo, y bueno, el detox de alcachofa, pues bueno, ideal si quieres solo un 0,2% de alcachofa y espinaca, vale. En cuanto a pues bueno, dentro de los productos dirigidos a los niños, aquí bueno, mucha controversia, porque al final, si vemos aquí, tiene un 50% menos de azúcar. Lo que decíamos antes, a esto le podríamos llamar igual light, pero un 50% de azúcar sobre un producto que ya es súper dulce o tiene muchísimo azúcar, no le estamos diciendo que es algo saludable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un 28% de azúcar. Y pone aquí un 27% menos de grasas saturadas, ¿vale? Un 27% menos de grasas saturadas, pero tiene mucho aceite de canola y aceite de palma, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pueden engañar con ese porcentaje menos cuando un producto de partida tiene un consumo excesivamente alto? ¿Vale? Y bueno, al final yo un poco lo que yo os quería transmitir es eso, ¿no? En el sentido de que yo creo que no hay que obsesionarse con las etiquetas de alimentos ni con el conseguir una dieta pues libre de aditivos, libre de no sé qué, pero por lo menos que sí sepamos lo que consumimos, ¿no? Y que seamos conscientes de lo que estamos consumiendo. Es decir, no nos vamos a morir mañana porque estemos consumiendo unos productos que no sean ecológicos, que estén cultivados con insecticidas, con demás, pero seamos conscientes qué modelo de productos comemos. Y lo mismo pasa con las etiquetas. No nos vamos a volver locos mirando cada etiqueta de cada producto que compramos, pero por lo menos que cuando nos digan qué tiene un producto que no nos engañe. Sí. Y eso era. ¿Algo más? Bueno, gracias, muchas gracias. Esperanza. Los colores de formato. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna...? ¿Sí? A ver. Nadie tiene ninguna... A ver. Esperanza, habla. Activa el micro. Ya. Cuando hablabas de las frutas y de las verduras, que decías que eran productos muy caros, Sí. Yo lo que quería decirte es que los productos de cercanía de kilómetro cero son muchísimo más caros. Yo que compro ahí en el mercado de San Martín, pues todo lo que compren señores es muchísimo más caro y tampoco lo entiendo muy bien porque si se producen cerca, pues no debería, no hay intermediarios, eso podría abaratar los productos y es al contrario. A ver, hay varias cosas que a ver si consigo responderte. En cuanto al precio del producto, olvidándonos de la procedencia, kilómetro cero, Eroski, Mercadona o la cadena de supermercado pequeño debajo de tu casa o la plaza de San Martín, cuando
hablamos de caro, en general es cara, muy cara la fruta, ¿sí? Más que la verdura. Eso es una cosa que quiero comparar. La fruta, sea cual sea, es cara. O sea, es un producto que proporcionalmente es muchísimo más cara que la verdura. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, a cuanto al producto el por qué el producto local es más barato o no, o es más caro, ahí entran varios factores. Por un lado, está me dijo, si no hay intermediarios, ¿por qué lo estoy pagando más? No hay intermediarios, pero las maneras de producción, la manera de cultivar esa lechuga, ese tomate, esa vaina, eso lo que sea, es muchísimo menos industrializado, o sea, hay muchísima menos maquinaria, es muchísimo más natural y eso es mucho más costoso, ¿sí? Es decir, pues todo el tema desde los regadíos, desde el uso de los insecticidas. Hay diferentes maneras de producción que añadiendo diferentes sustancias que están denominadas como no ecológicas, abaratas el proceso de producción, aumentas muchísimo la producción y eso hace que tu producto sea más barato. Es decir, si tú tienes una huerta, o sea, si estamos buscando unos productos ecológicos, siempre tienen que ser en producciones muchísimo más pequeñas, porque si no es imposible de controlar. Son producciones muchísimo más pequeñas y que proporcionalmente llevan muchísimo más tiempo de trabajo manual, por lo tanto muchísimo más caras de producirse que las grandes producciones, primero por el tipo de sustancias que utilizan para mejorar la productividad de la tierra, y luego ya también podemos entrar en otros factores que son la legislación de contratación, es decir, en qué condiciones laborales están trabajando las personas para que nosotros consumamos un tomate a €1,50 el kilo. Sí, ya veo que hay muchos factores. Otra cosa que te quería preguntar con respecto a las hortalizas que se compran así en los mercados, las condiciones higiénicas, ¿quién controla? Yo, por ejemplo, las lechugas que compro, las compro porque además, porque quiero favorecer todas esas cosas, pero la verdad... lechuga, ¿eh? Y porque sabe lechuga. Sí, pero me muero de asco cuando me encuentro babosas y cosas, los repollos perforados por bichos. Eso... ¿es saludable? ¿Eso quién lo controla? A ver, en principio los mercados también tienen unos controles sanitarios, ¿sí? No tienen un control sanitario diario, pero sí que tienen como un tipo de inspección, ¿sí? Sí que hay inspecciones en los mercados sanitarios. Yo soy como tú, pero mi marido, que es como la contraparte a mí, me dice... Si se lo quieren comer los caracoles, es que es comestible. Dice, lo malo de las otras lechugas es que ni los caracoles se las comen, ¿no? Entonces, reconociendo que nos pueden generar unos escrúpulos, lo que tenemos que hacer es una limpieza adecuada. Es decir, todos los productos deberíamos de hecho, esta pregunta también surgió hace unas semanas a raíz con el tema del coronavirus, ¿no? Todos los productos los deberíamos de limpiar adecuadamente. Es verdad que incluso con productos que no se han utilizado tantos insecticidas o tantas sustancias para higienizar adecuadamente, deberíamos de extremar más la limpieza, pues utilizando con unas pequeñas gotas de lejía o lo que sea. Pero al final, el hecho de que que veas o no veas el bicho no significa que esté mejor o peor. ¿Vale? No sé, o sea, yo no sé si legislativamente está penalizado el que veamos una pequeña babosa en el producto. Me gustaría saberlo, no sé, porque al final es que te las encuentras, ¿me explico? O sea, yo tengo una huerta, cualquiera que me lo haga pensar, o sea, tenemos productos de la huerta en la familia, entonces es imposible no consumir, o sea, que no te entren bichos sobre todo en las acelgas y en las lechugas, ¿no? Que es un poco donde más llegan. Lo que tenemos que nosotros que hacer es mejorar o reforzar lo que es la higiene de ese producto. Pero eso es el encontrarnos con esos bichos, digamos, es garantía de que no tienen sustancias que por otro lado también pueden ser dañinas para nosotros. ¿Sí? Sí, no, yo por supuesto que le pongo a todos lejía y todo eso, pero bueno, no sé, quería saber cómo se legislaba eso y cómo... Sí que, la verdad es que no sé exactamente qué es lo que... O sea, yo sé que a nivel sí que tienen inspecciones, pero
ya voy a preguntar y mañana, porque encima conozco gente que está en esto, o sea, pero a ver si consigo responderte para la semana que viene. Yo creo me gustaría saber cuáles son los límites. Yo sé que tienen inspecciones, lo que no sé es qué requisitos se les exigen en las inspecciones. Bueno, muchas gracias. Vale, a ti. ¿Alguna pregunta más o algo? ¿Alguna? Espera, voy a mirar las preguntas, que entre que hablo y no... ¿Quién controla esas producciones? ¿Qué te refieres? ¿Las que se Rosa, a las que se comercializan en los mercados? No, pero en origen, me refería más en origen. ¿Quién visita esas producciones? Porque eso de que simplemente lo vendan como kilómetro cero, ecológico, etcétera, ¿quién controla qué fertilizantes, qué les echan? Yo he conocido huertas hace muchos años, la verdad, que sinceramente no comería de lo que venden. Ahora me imagino que habrá unos controles y que estarán bien. A ver, hay controles a dos niveles. Por un lado está, si tú tienes una huerta en la cual tú estás comercializando esos productos, la Diputación tiene un servicio de inspección en el cual, bueno, pues puede ir a revisar y controlar qué tipo de cultivos y qué tipo de insecticidas o qué tipo de fertilizantes estás echando a la tierra, ¿no? Esos controles que hace inspección de la Diputación los puede hacer tanto en terrenos, es decir, tanto yendo a las baratas o a las producciones o también sobre el producto, porque al final sobre el producto también estamos, si yo analizo el producto estoy viendo qué tipo de sustancias, de fertilizantes y demás se ha echado a esa planta, ¿no? Cuando estaba cultivándose. Luego ya lo del kilómetro cero y demás etiquetas ecológicas, esos generalmente suelen ser instituciones privadas. Es decir, si yo quiero una etiqueta del grupo ecológico, me da igual, es que no sé, puede haber diferentes. Pues va un poco como el rollo de el reino gourmet, o sea, son etiquetas que tienen, o el Euskolabel y todos estos, son etiquetas privadas. Entonces, si yo quiero llegar a esa etiqueta, ese grupo privado tiene sus propios, no sé si se llama inspectores o bueno, gente que va in situ, mira en qué condiciones se está haciendo y se te da esa etiqueta o no. No sé si te estoy respondiendo, Rosa, es que no... No, correcto, a ver, yo sí que en denominaciones de origen sí que hay unos controles incluso privados porque les interesan que ese producto conserve lo que se ha quedado. Pero a mí yo me refiero más a pequeñas producciones, a pequeños, no las caseras, etcétera, que tienen mucho predicamento, pero sí. Luego, ¿quién les controla lo que están haciendo? En principio la DIPU. En principio la Diputación tiene servicios de control. Es verdad que yo creo que se centran más en las grandes producciones y las pequeñas pues se les quedará un poco porque es imposible y sobre todo en estas provincias igual, ahora voy Yolanda, hay en provincias que igual es más fácil porque están más centradas, o sea, hay mayores producciones, pero aquí hay mucha pequeña casera, ¿no? De que tiene cada uno su cultivo. En principio la responsable es la Diputación, que tiene un servicio, que llegue a todos, ya no ya sé que no, o sea, no lo aseguro. ¿Vale? Yolanda, activa el micrófono. Mi aita tuvo durante 30 años una huerta. ¿Sí? Y entonces los ingenieros agrónomos los contrataba la Diputación para que les enseñase a los paraos y a los jubilados cómo se cultivaba. Esos mismos ingenieros agrónomos vigilaban los cultivos y el estado de la tierra y eran los que vigilaban también a los pequeños agricultores. Esto lo he visto yo durante 30 años en la huerta que tuvo mi aita de la Diputación. Sí, eso es. Al final hay un servicio de la DIPU, ¿no? Que valora. De hecho, dentro de estos ingenieros agroalimentarios hay diferentes centralizados o especializados en diferentes tipos de producciones. ¿A cuánto lleguen? Pues bueno, seguro que Yolanda sabe mucho más que yo porque lo ha vivido en su casa, ¿no?
pero existe ese control. Pero ese control existe en todos, ¿no? Yo creo que podemos hablar de esto en el tema de las huertas o de los puestos de los mercados, en las tortillas de patata de los bares, en las mayonesas, o sea, hay un control, que se cumpla, se incumpla y hasta qué punto, pues bueno, ahí tiene muchos resquicios esos sistemas. Yo estoy segura que hay resquicios, o sea, no es nada nuevo, pero yo creo que sí que hay, yo creo que sí que hay un control. No sé si suficiente o debería haber más o menos, no sé, pero yo creo que sí que hay un control. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Pues nada, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí y nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. ¿Vale?